Tan pronto como mi hija Samantha colgó, supe de inmediato que algo estaba mal. Ella generalmente no respondía tan despreocupada e indiferente. Sentada en mi sala de estar, envuelta en una cálida manta de lana, miré las luces parpadeantes de la calle, y eso solo aumentó mi ansiedad. La preocupación por Samantha y su esposo Michael, y mucho menos por mi nieto, se volvió insoportable para mí. Pero están de vacaciones en el extranjero y tuve que esperar 3 días antes de que regresaran. No hubo la alegría y la risa habituales que compartieron después de tales viajes en esta conversación. Durante los siguientes 2 días, traté de mantenerme ocupada leyendo y tejiendo, pero mi corazón no estaba en su lugar. Y así, mientras caminaba por su casa para revisar el correo, como lo hago normalmente cuando están fuera, escuché un grito silencioso de ayuda. Era la voz de mi nieto de 5 años. Mi mundo está congelado. Usé mi llave de repuesto para entrar, y mi horror no tenía límites. El nieto estaba atado con cuerdas y escondido en un armario. Mi hija y mi yerno, sean lo que sean, claramente han hecho algo terrible. Fue un crimen grave contra un niño inocente. Yo, Mary, la abuela y la viuda, que durante los últimos años había mantenido en casa el clima frío y la soledad después de la muerte de su esposo, de repente encontraron un nuevo propósito. Mi hija y mi yerno deben ser responsabilizados por sus acciones. Después de todo, mi amor por mis nietos, especialmente mi nieta más joven, Mia, a quien veía mucho menos de lo que me gustaría, siempre me hacía sentir necesitada y amada. Cada vez que Mia me decía, «Te amo, abuela», mi corazón se llenaba de calidez y amor que intentaba darle a cambio comprando regalos y enviando dinero de bolsillo. Mis preocupaciones sobre el enfoque de Samantha y Michael para la crianza de los hijos han demostrado ser válidas. Siempre he tenido miedo de que mi hija ponga sus necesidades por encima de las de su hijo, y Michael, su esposo, no muestra el debido afecto por Mia. Recordando cómo cría a Samantha, llena de amor, apoyo y cuidado, ahora me he dado cuenta de que no puedo guardar silencio sobre lo que está sucediendo. A pesar de mi renuencia a interferir con las decisiones de los padres de mi hija, sabía que mi silencio había llegado a su fin. Honestamente, sabía que todo lo que le dijera a Samantha probablemente sería tomado con bayonetas y no querrían escucharme. Además, si mis insistentes reproches causaran estrés en Samantha, podría dañar a Mia. Entonces, a pesar de mis sentimientos contradictorios y mi preocupación por el bienestar de mi nieta, decidí no involucrarme demasiado activamente en sus decisiones de crianza. Aunque me sentía sola por no ver a Mia a menudo, todavía podía visitarla cuando sentía la necesidad. Después de todo, ahora vivían en la casa más espaciosa donde pasé mis últimos años con mi difunto esposo. Esta gran casa se volvió insoportable para mí después de su muerte y se la entregué a Samantha y Michael, conservando la llave de repuesto. A veces me sorprendía pensando que me gustaría visitarlos y ver a Mia, incluso si se hubiera hecho espontáneamente. Una vez tuve la oportunidad de pasar por su casa cuando estaba en el área. Un viejo amigo mío, un compañero de clase de la escuela secundaria, fue invitado al lado y él me llamó al mismo tiempo. Asumí que solo recordaríamos los viejos tiempos, pero la conversación tomó un giro inesperado y mucho más serio. «Mary, ¿realmente sabes lo que le está pasando a Mia?», le preguntó, como si insinuara algo importante. «Por supuesto, ella es mi nieta». Como podría no saberlo, he contestado sin entender plenamente el sentido de su pregunta. «No, no quise decir eso», continuó, su tono se volvió más serio. «Tal vez Mia está siendo abusada». Estas palabras hicieron que mi corazón se congelara. «¿Qué quieres decir?». Mi voz sonaba conmocionada y incrédula. Mi amigo comenzó a contar los detalles que escuchó de los vecinos. Según él, Samantha y Michael a menudo se iban temprano en la mañana y regresaban tarde en la noche, dejando a Mia sola. Los vecinos comenzaron a preocuparse al ver a la niña a menudo sola en el balcón. Cuando intentaron hablar con Mia o expresar sus preocupaciones a Samantha, recibieron respuestas borrosas y confusas.
Arrodillada por el shock y el dolor, dándome cuenta de que Mía podría haber estado sufriendo sin mi conocimiento, sentí que el mundo a mi alrededor comenzaba a girar. Mi amigo trató de consolarme, no lo sabemos con certeza, son solo rumores. Pero pensé que debería mencionarlo. Tal vez podrías ir a su casa en el camino de regreso. Esas palabras me hicieron pensar. No podía sentarme más. Tenía que hacer algo. Así que decidí ir a casa con Samantha y Mako. Tengo que ver a mi nieta y asegurarme de que está bien. No pude evitar pensar cómo mi hija y mi yerno podían permitir este comportamiento. En el fondo, creía que había educado a Samantha adecuadamente y no podía entender dónde había cometido el error. Mi amigo, notando mi emoción, me aconsejó que revisara mi estado de salud, pero no podía simplemente sentarme. Salí rápidamente de la casa y me dirigí a la casa de mi hija y mi yerno. Mis manos temblaron ligeramente cuando presioné el timbre. No había señales de vida en el interior, solo el eco de mi llamada sonaba en una casa vacía. No están en casa, murmuré, a punto de irme, pero de repente sentí que estaba escuchando una débil llamada de ayuda. Últimamente, mi audición ha empeorado y ha sido difícil captar los sonidos silenciosos, pero no podía dejarlo así. Me detuve escuchando. No hay respuesta, tal vez escuché mal. Ya estaba listo para alejarme de casa, pero de repente escuché claramente un grito desesperado de ayuda. Escarcha en la piel, solo pudo haber sido Mía. Como una abuela amorosa, no podía ignorarlo. Teniendo en cuenta que mi hija y mi cuñado probablemente estaban en algún lugar lejos, pero incluso si dejaran a su hijo solo, ¿por qué iba a pedir ayuda? Mi mente se dirigió instantáneamente a las peores oportunidades y rápidamente aproveché la llave de repuesto para ingresar a la casa. Mía, Mía, ¿dónde estás? Mi voz llegó a ella, y no muy lejos escuché la respuesta de Mía, abuela, sí, es abuela, estoy aquí. Mía me dijo que estaba en el armario. Mis peores temores se hicieron realidad. Mía se quedó atada en una cuerda apretada dentro del armario. Mía, ¿cómo pudo pasar esto? En mi desesperación, agarro la cuerda, tratando de liberarla lo más rápido posible, pero los nudos se resistieron a mis esfuerzos. El estrechamiento fue fuerte, dejando marcas débiles en la piel de Mía. Agarré las tijeras más cercanas y logré liberarla de las ataduras. La abuela, mamá y papá no están aquí, la voz de Mía temblaba, recordando a un pájaro incipiente asustado por una amenaza externa. No están aquí, está bien, ahora estás a salvo. Mientras hablaba, Mía se lanzó a mis brazos. Las lágrimas corrían por su cara. Mi ropa mojada y rastrillada no importaba. Pero me di cuenta de que no puedes mirarlo en silencio. Mi corazón se inundó de amargura y determinación y sabía que era necesario actuar de inmediato. Me enfrenté a una tarea difícil. ¿Cómo puedo proteger a Mía y enseñarle una lección a Samantha y su esposo? Con cada minuto que pasaba en este pasillo frío e imparcial del hospital, me di cuenta de que se necesitaban medidas drásticas. Habiendo decidido actuar a través de instancias oficiales, me dirigí a un abogado. Era necesario hacer un plan para garantizar la seguridad de mi nieta y tal vez incluso cambiar los términos de custodia. De camino a la oficina del abogado, mis pensamientos volvieron al pasado. ¿Cómo podría ser que Samantha, a quien mi esposo y yo criamos con tanto amor y cuidado, le diera la espalda a sus propios hijos? Mis recuerdos estaban llenos de momentos en los que mi esposo y yo le enseñamos a apreciar la familia y las responsabilidades que ahora le parecían ajenas. En la oficina del abogado, describí toda la situación, desde su inicio hasta los últimos eventos preocupantes. Discutimos la posibilidad de presentar una demanda por la privación temporal de los derechos de los padres para establecer la custodia temporal de Mía en mí. El abogado fue enfático y sugirió comenzar reuniendo todos los documentos necesarios, incluidos los informes médicos y las pruebas que demuestren la negligencia de los padres. Al salir de la oficina, sentí el peso de la responsabilidad, pero también el extraño alivio de darme cuenta de que finalmente había comenzado a actuar.
Sabía que el camino sería difícil y posiblemente lleno de litigios y conflictos familiares, pero proteger a Mia se convirtió en mi principal objetivo. Mi determinación era fuerte, pero mi corazón aún soportaba la idea de traicionar a mi hija. Había días llenos de procedimientos legales y tal vez decepciones, pero estaba lista para defender el bienestar de mi nieta, pase lo que pase. Acusándome de no tener derecho a hacerlo sin su consentimiento. Ella sonaba a la vez conmocionada e indignada, sus palabras entrelazadas con preguntas y amenazas. ¿Cómo pudiste vender la casa mientras estábamos fuera? Es mi propiedad, gritó al teléfono. Sin embargo, me mantuve tranquila, mi voz era uniforme y segura. Samantha, hice lo que pensé que debía hacer. Tú y Mako dejaron a Mia sola en este estado. Necesitaba actuar para protegerla, mis palabras fueron contundentes y claras, me sentí como la protectora de mi nieta en esta situación. Mi conversación con mi hija estaba llena de tensión, cada una de sus palabras indicaba su descontento y enojo. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Este movimiento con la venta de la casa fue parte de mi plan, obligarlos a prestar atención a la gravedad de la situación, darse cuenta de sus errores y reconsiderar sus prioridades. Samantha continuó hablando con ira, mientras que Mako trató de calmar la situación, dándose cuenta de que el escándalo no resolvería el problema. Tenemos que hablar de esto cara a cara. No podemos seguir hablando así, sugirió en un tono más pacífico. Acepté la reunión. Era importante discutir todo de manera abierta y honesta, especialmente la defensa de Mia y su futuro. En el fondo, esperaba que esta reunión les ayudara a comprender la profundidad y la gravedad del problema, y que finalmente comenzaran a actuar como padres responsables. Cuando colgué el teléfono, sentí sentimientos encontrados, alivio de que había comenzado a moverse en la dirección correcta y ansiedad por lo lejos que tendría que llegar para proteger a mi nieta. Mis acciones, aunque parecían extremas, fueron impulsadas por la necesidad de proteger a Mia. A pesar de mi determinación, todavía sentía el dolor de la traición de mi hija, pero sabía que la corrección de mi decisión se confirmaría con el tiempo. Decidí hacerlo de la manera más ágil y discreta posible. Había emociones dentro de mí, pero traté de mantener la calma. Samantha, Mako, lo entiendo. La paternidad no es solo una responsabilidad, es una carga pesada. Y no voy a culparte por tu deseo de deshacerte de esta carga. Pero hay reglas y obligaciones que no podemos ignorar por nuestra propia conveniencia. Miré sus rostros confundidos, tratando de no dejar que sus palabras suenen judiciales. Ahora estás libre de obligaciones parentales, sí, y Mia estará bajo mi custodia. Esto le dará la oportunidad de revisar su vida, sus prioridades. Tal vez encuentres algo que realmente te traiga alegría. Sus palabras sonaban suaves, pero cada una pesaba. Esperaba que escucharan en ellos no solo la liberación de sus responsabilidades, sino también la oportunidad de autorreflexión. Samantha me miró con sentimientos encontrados, incredulidad y gratitud. Michael asintió en silencio, su expresión facial estaba cansada, pero la gratitud se deslizó en él. Gracias, mamá. Quizás tengas razón. Realmente necesitamos un descanso, dijo Samantha. Asentí con la cabeza, dándome cuenta de que mis acciones, aunque parecían duras, habían traído algo de claridad a este caos. Ahora que Mia está conmigo, le proporcionaré todo lo que necesita para recuperarse y tener una vida feliz. Ella se lo merece, afirmó con confianza. Después de intercambiar algunas últimas palabras sobre los aspectos prácticos de la transferencia de custodia y responsabilidades, sentí que la tensión comenzó a disminuir. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que Mia estaba a salvo ahora, y eso era lo más importante. Cuando Samantha y Mako se fueron, me volví hacia Mia, que todavía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Todo va a estar bien, cariño. Ahora estás con tu abuela, dije con confianza, tratando de alejar los restos de mi ansiedad y reemplazarlos con la promesa de un futuro mejor para las dos.
especialmente en sus pasatiempos y viajes, que justificó como una necesidad de salud. Respiré profundamente, mirando hacia atrás en el estilo de vida desordenado que has llevado a lo largo de los años. Con cada palabra que pronunciaba, Samantha parecía cada vez más asustada y confundida. Durante todos estos años, probablemente pensó que sus acciones pasarían desapercibidas, que podría escapar de la responsabilidad. Sin embargo, ahora la realidad estaba llamando a la puerta con inevitabilidad. Tenías que pensar en el futuro, pero en su lugar elegiste el placer instantáneo. No puedo dejar que sigan viviendo así, especialmente cuando le hace daño a Mia, le dije, mi voz era firme y firme. Samantha de repente comenzó a poner excusas, tratando de explicar sus acciones como malentendidos y dificultades temporales. Pero sabía que eran solo palabras vacías, un intento de evadir la responsabilidad. Ahora que ha llegado a los tribunales y los abogados ya están involucrados, enfrentará consecuencias no solo en forma de arresto, sino también de demandas financieras que podrían afectar seriamente su futuro, continué. Mako, que había permanecido en gran parte en las sombras hasta ese momento, ahora parecía profundamente melancólico. Parecía estar empezando a darse cuenta del alcance completo de la catástrofe en la que estaban inmersos. En sus ojos, se dio cuenta de que sus acciones no solo habían arruinado las relaciones familiares, sino que también habían puesto en peligro su propio futuro. Nosotros realmente no pensamos que llegaría tan lejos, dijo Michael en voz baja, con su voz llena de remordimiento. Es demasiado tarde para cambiar algo. Tus acciones tienen consecuencias y debes aceptarlas, concluí, sintiendo una mezcla de amargura y satisfacción de que la verdad se haya revelado, pero también tristeza por los lazos familiares rotos. Al mirar sus caras confundidas y preocupadas, me di cuenta de que mi camino para criar a Mia sería difícil. Pero estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad, protegiéndola de más daños y esforzándome por construir para ella la vida saludable y feliz que se merece. Fue una nueva etapa inicial en mi vida y en la de mi nieta, que comenzamos con una pizarra en blanco, lejos de los errores y delirios del pasado. Que pasa mucho tiempo sola. Mi ansiedad aumentó cuando me di cuenta de que Mia podría estar desatendida todo el día, lo cual es absolutamente inaceptable para un niño de su edad. No podía imaginar cómo se sentía estar sola en una casa tan grande. Mi amigo continuó, su voz era cautelosa y silenciosa. La he visto jugar en el patio a veces y parece estar triste. No sé, tal vez la dejen con la niñera, pero nunca he visto a nadie venir o irse durante el día. Las palabras de un amigo se hundieron en mi alma. Sabía que tenía que hacer algo. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. En el momento en que me enteré de la posible soledad de Mia, mi corazón se encogió de dolor. La decisión vino espontáneamente, tengo que visitar la casa de mi hija y asegurarme de que todo esté bien con Mia. Al despedirme de un amigo, le agradecí su preocupación e información, y luego me dirigí a la casa de Samantha y Michael. Con cada paso, mi emoción aumentaba. Los pensamientos de Mia, tal vez la que me quedaba, me hicieron acelerar el paso. Al acercarme a la casa, inmediatamente noté un silencio que parecía desagradable y anormal para la casa donde debería vivir el niño. Usé mi llave de repuesto para entrar silenciosamente, sin querer dar la impresión de una invasión, pero con la intención de asegurarme de que mi nieta estuviera a salvo. Al entrar, miré las habitaciones espaciosas pero vacías. Lo primero que escuché fue el sonido silencioso de la televisión desde la sala de estar. Lentamente me dirigí hacia allí y vi a Mia sentada sola, mirando fijamente la pantalla. Ella no se dio cuenta de mi llegada, inmerso en el mundo de los dibujos animados. Mia, cariño, ¿cómo llegaste aquí sola?, le pregunté, acercándome. Se dio la vuelta, su rostro se iluminó con una sonrisa al verme. Abuela, exclamó alegremente y se lanzó a mis brazos. Sus abrazos calentaron mi corazón, pero no pude distraerme de la emoción que causaron las palabras de mi amigo. Cariño, ¿te quedas aquí a menudo sola?, yo le pregunté con cautela, tratando de entender la situación sin asustarla.
A veces, cuando mamá y papá se van. Dicen que volverán pronto, pero no es muy rápido, respondió, lo que solo aumentó mis temores. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podía dejar las cosas como están. Necesitaba tomar medidas para asegurarme de que mi nieta nunca volviera a estar sola sin supervisión. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla y brindarle la seguridad y el cuidado que tanto se merecía. Acabo de consultar con los servicios de protección infantil, pero consideraron que el incidente era bastante grave y se pusieron en contacto con la policía. Les expliqué que sus caras se pusieron pálidas rápidamente. Sonreí con cariño y agregué que ustedes dos deberían pensar en sus acciones en la cárcel. Samantha protestó, espera, lo que está pasando es malo, tenemos que correr. Michael solía cortar en silencio, cálmate, no es que vengan por nosotros de inmediato. Ambos parecían molestos, así que decidí agregar combustible al fuego, por cierto, Mako. La razón por la que Samantha me encerró en este momento es porque su romance estaba a punto de ser revelado. La cara de Michael expresó un momento de confusión por mis palabras, pero luego se sonrojó violentamente y se lanzó sobre Samantha. ¿Qué quieres decir con que tuviste una aventura? Cálmate, esta vieja bruja acaba de ser creada. Reconciliándose a pesar de los intentos de Samantha de calmarlo, Michael se mantuvo visiblemente emocionado. Seguí hablando y adivinando quién era el compañero de Samantha en el romance, James, su compañero de clase de la escuela secundaria, ya sabes, el tipo que vive cerca. La expresión facial de Samantha se puso tensa, como sabes toda esta mierda, en la que accidentalmente admitió la historia en sí, y Michael ahora la regañó con furia. Estaba tan enojado que apenas podía formular oraciones coherentes. Al ver su furia, lo encontré algo divertido, pero aún no he terminado, a juzgar por la forma en que James está casado. Su esposa estaba furiosa cuando la encontró, incluso amenazó con demandar por daños y perjuicios. Samantha, comprensiblemente, se quedó en silencio, así que necesitaba encontrar un nuevo hogar, encontrar excusas para la policía y prepararse para un pago masivo de manutención de los hijos. El caso de la policía estaba casi predeterminado, probablemente sería arrestada. Es cierto que ahora está pasando por el punto más bajo de su vida, pero no fue suficiente para compensar lo que le hizo a Mia, así que decidí infligir otro castigo sustancial. De hecho, contraté a un abogado para investigar varios casos. Resulta que Samantha estaba usando el dinero que me envié como apoyo, tenía que haber acumulado cientos de miles de dólares, pero ustedes dos parecen haberlos gastado imprudentemente, especialmente en sus pasatiempos y viajes que justificaron como una necesidad de salud. Respiré profundamente, mirando hacia atrás en el estilo de vida desordenado que has llevado a lo largo de los años. Ironía al escuchar mi última declaración. Samantha finalmente se echó a llorar y comenzó a regañarme. ¿Cómo podrías haber hecho algo tan terrible conmigo? Tu propia hija es increíble, eres un padre completamente desesperado. Objeté que podría haber dicho lo mismo sobre ti. La ira de Samantha estalló, pero ella misma se lo llevó. Nunca pensé que mi propia hija bajaría a ese nivel. Al final, la pareja fue declarada culpable de abuso infantil y sentenciada a prisión. Irónicamente, anteriormente habían hablado de separarse debido al caso de Samantha, pero ahora ambos fueron enviados a prisión. Las demandas de manutención de los hijos resultantes de la novela, así como los daños y perjuicios de la acusación de mi apoyo financiero, dejaron a la pareja hundiéndose en la deuda. Michael perdió su trabajo debido a la condena y al carecer de ingresos sustanciales, se enfrentaron a la difícil tarea de pagar esa cantidad significativa. Fue una mezcla compleja de emociones, pero la trajeron a sí mismos. Espero que piensen y aprendan de sus errores. Por otro lado, estoy disfrutando de mi nueva vida con Mia. Al principio ella luchó por adaptarse a la vida a solas con su abuela, y la ansiedad de su abuso pasado la presionó mucho. Sin embargo, cuando los vecinos y yo la tratamos de una manera amable, volvió un destello de luz. La expresión facial de Mia a menudo dice, gracias, abuela, por la ayuda. En las circunstancias, es natural ayudarla,
Y también lamento no haber podido ayudar hasta que llegó al punto en que su sonrisa sincera cuando expresa gratitud calienta mi corazón. Mis días restantes pasarán llena el tiempo que pasé con Mia, aunque puede ser de corta duración. Me acerco a cada día con esperanza y alegría. En ese fatídico día, mientras estaba parado frente a la tumba de mi padre, la brisa fresca parecía llevar susurros del pasado, un recordatorio de la figura imponente que había sido. Mi padre había sido una vez el director ejecutivo de una empresa de construcción líder, un titán en su industria, y después de su muerte, el manto y un enorme legado no me habían pasado a mí, sino a mi cuñado, Isen. El contraste en nuestras herencias no podría haber sido más marcado. Isen recibió la compañía y la vasta herencia, mientras que a mí me quedé con nada más que una vieja minicamión. En el funeral, Isen, que nunca ocultó su presunción, no pudo resistir una burla. Con esto, señaló grandiosamente a los documentos y llaves que sostenía: tengo la compañía y todo el patrimonio a mi alcance. Ese mini camión te queda bien. Sin embargo, para mí, ese mini camión estaba lejos de ser solo un vehículo viejo. Mientras lo miraba, estacionado sin pretensiones entre las sombras de los imponentes robles, parecía contener un pedazo de la vida de mi padre, un remanente de un pasado en el que ambos habíamos luchado por navegar. Cuando giré la llave de contacto, el motor tosió a la vida, rompiendo el silencio con su estruendo decidido. Fue entonces cuando noté que el sistema de navegación cobraba vida, mostrando un destino ya establecido, un lugar desconocido para mí. Con una mezcla de curiosidad y determinación, comencé a conducir. Mi nombre es Michael Dunn, un tutor que recientemente cumplió 43 años. El gran ataúd ante el que me paré fue un duro recordatorio de la complicada relación que había compartido con mi padre. Había construido el imperio de la construcción desde cero, con la esperanza de que algún día yo tomara las riendas. En cambio, elegí un camino alineado con mi sueño de infancia: enseñar, inspirar mentes jóvenes, tal como me habían inspirado. Esta elección había sido la raíz de muchas discusiones acaloradas y había creado un abismo entre nosotros que, hasta hace poco, parecía insuperable. A lo largo de mis años de estudiante, nuestra relación había sido definida por esas intensas discusiones y largos periodos de silencio. Sin embargo, a pesar de la distancia, nunca llegué a despreciarlo. Por dentro, una parte de mí siempre anheló demostrar que valía la pena perseguir mis sueños, incluso si me alejaban del imperio que él esperaba que heredara. El peso de ser el hijo mayor pesaba sobre mí, un manto de responsabilidad que sentí que había eludido, lo que me llevó a una culpa profundamente arraigada. Esta barrera psicológica me había impedido visitar la casa de mis padres durante años. Mi madre, siempre la pacificadora, confió en mi hermana, Lucy, para cerrar la brecha. Lucy, con su esposo, a menudo enviaba regalos a nuestro padre con mi nombre, licores finos o boletos para viajes en su cumpleaños o aniversario. Cada vez, ella me imploraba que arreglara las cercas con él. Ojalá tú y papá pudieran reconciliarse hablando directamente. Papá solo está poniendo cara de valiente, en el fondo, debe sentirse solo, decía Lucy. Sus palabras resonaban en mi mente cada vez que dudaba ante la idea de extender la mano. Mientras conducía el mini camión hacia el misterioso destino establecido en el sistema de navegación, las palabras de Lucy se mezclaron con el zumbido del motor, un recordatorio constante del pasado sin resolver y del camino incierto por delante. El viaje parecía llevarme no solo a un lugar físico, sino a una comprensión más profunda de las últimas intenciones de mi padre, tal vez incluso a una reconciliación final, elaborada no a través de palabras sino a través del lenguaje silencioso del legado y la memoria. Sin embargo, un día, la triste noticia de que mi padre tenía cáncer llegó a la familia. Al escuchar esto, no dudé en renunciar a mi trabajo y dirigirme a la casa donde esperaba mi familia. Fue un momento de claridad, una comprensión de que lo que realmente importaba en la vida era la vida misma, y los conflictos pasados con mi padre de repente parecían insignificantes. Reconociendo la importancia de actuar sin arrepentimientos, regresé a mi ciudad natal y voluntariamente comencé a enseñar en una escuela de tutoría local mientras cuidaba a mi padre postrado en cama.
Al principio, mi padre no pudo ocultar su sorpresa por mi regreso, pero finalmente lo aceptó con pocas palabras. Tampoco le lancé palabras extra a mi padre. Simplemente me quedé a su lado y seguí cuidándolo en silencio. Cada vez que ofrecía ayuda, y era necesaria, mi padre siempre expresaba su gratitud en voz baja. Esas palabras trajeron una medida de paz a mi corazón. Lamentablemente, la larga batalla de mi padre con la enfermedad llegó a su fin. La última página de la vida de mi padre pasó en silencio en presencia mía, de Lucy y de nuestra madre. Nunca pudimos entender completamente lo que nuestro padre podría haber estado pensando en sus últimos momentos, pero esperamos sinceramente que su alma se hubiera embarcado en un viaje pacífico. Aunque era un evento anticipado, la sensación de pérdida afectó profundamente a la familia. Mi madre, Lucy, e incluso mi joven sobrino Bob, que era estudiante de primaria, estaban sumidos en el dolor y derramaron lágrimas. El único que no mostró abiertamente emoción fue mi cuñado, Ethan. Me dijo fríamente que estaba ocupado haciendo los detalles del funeral, finalmente murió, ¿eh? En el momento en que escuché esas palabras, interiormente me elogié por no recurrir a la violencia contra Ethan. En cambio, me concentré en prepararme para el funeral de mi padre, sin perder el tiempo en asuntos tan triviales. El ajetreo sirvió como una distracción temporal del dolor en mi corazón, casi como un oasis sin espacio para las palabras de Ethan. Me concentré en los preparativos funerarios, asegurándome de que cada procedimiento necesario se llevara a cabo con certeza. La relación entre Ethan y yo nunca había sido tranquila, para empezar, y con el tiempo, solo había empeorado. Sin embargo, esta fue una impresión muy diferente a la primera vez que lo conocí, en ese entonces. Ethan había sido un miembro competente de la compañía de mi padre, y yo había respetado profundamente sus habilidades. Sentí como si hubiera ganado un verdadero hermano cuando Ethan se casó con mi hermana Lucy. Era 4 años mayor que yo y parecía un modelo a seguir. Incluso antes del matrimonio, lo consultaba sobre varios problemas, y Ethan siempre escuchaba con empatía. Entre esas discusiones estaba el tema significativo de si debería hacerme cargo del negocio familiar. Tu padre, Kevin, debería vivir su propia vida, y Michael, tú tienes tu propio camino. Nadie sabe qué elecciones en la vida son, en última instancia, las correctas, por lo que lo más importante no es tomar las decisiones correctas, sino tomar las que no lamentará cuando mire hacia atrás. Con esas palabras de aliento de él, decidí transferirme de la escuela de negocios donde estudiaba administración a la facultad de educación, donde quería estudiar. Con el paso del tiempo, Ethan y Lucy se casaron, entrando en un nuevo capítulo como familia. Han pasado 20 largos años desde entonces, y la brecha entre mi padre y yo se había convertido en un abismo. Había seguido adelante con mi vida, perdiendo la oportunidad de cerrar esa brecha. Sin embargo, al recibir la noticia de la enfermedad de mi padre, dejé todo a un lado y me apresuré a regresar a casa. Ethan, quien una vez me dio una cálida bienvenida, había cambiado gradualmente y su actitud ahora mostraba una sensación de incomodidad. Ethan no mostró su transformación abiertamente, pero cada vez que estábamos solos en la casa, no dudaba en comentar en tono frío: volviste corriendo presa del pánico cuando escuchaste que Kevin se derrumbó, ¿verdad? Pero pase lo que pase aquí, no heredarás nada. Sus repentinas palabras me confundieron momentáneamente, luchando por mantenerme al día con mis pensamientos. ¿A qué te refieres? No finjas que no lo sabes. Puede ser una coincidencia, pero incluso si ahora desea administrar la empresa, ya ha decidido que asumiré el cargo de próximo jefe. Sus agudas palabras me dejaron atónito, y mi voz sonó más alta de lo previsto. No, no es eso. No volví por esas ambiciones. Me di cuenta de mi falta de piedad filial y quise mostrarle mis disculpas a papá, aunque sea tarde. No necesito tu charla elegante. Es como una frase de un drama televisivo, ¿no? A Lucy le gustan ese tipo de cosas, pero fueron todos esos regalos que enviaste solo un cálculo para lucir bien frente a Kevin, él replicó.
Eso no es absolutamente cierto, traté desesperadamente de aclarar el malentendido sobre mí con cada explicación. Reuní toda la paciencia que pude, sin embargo, parecía que Isen ya había tomado una decisión y no estaba interesado en tomar en serio mis palabras. Es más, sus palabras podrían tomarse como un desaire contra Lucy, y por primera vez sentí una fuerte angustia hacia Isen. Desde ese incidente, Isen comenzó a lanzar un sarcasmo descarado hacia mí. No importa cuánto intentes agradarle a Kevin, ese tiempo ha pasado. No me hagas reír. Regrese a donde debería estar aprendiendo y trate con sus estudiantes con problemas. Al principio, reflexioné profundamente sobre cómo me parecía a los demás y cómo me percibían los demás. Sin embargo, las palabras de Isen reflejaban una postura autoritaria y santurrona en lugar de una verdadera preocupación por nuestro padre. Su comportamiento a veces menospreciaba a su propio padre e incluso a Lucy, que era su esposa. A través de estas cosas, me convencí de que Isen se había casado con Lucy con los ojos puestos en la compañía y herencia de mi padre. Como para probar esto, rara vez visitaba el lecho de enfermedad de mi padre y nunca participaba en el cuidado. Ahora, todo lo que podía hacer era trabajar tan duro como pudiera para proteger la compañía que Kevin construyó. De hecho, las palabras de Isen fueron pulidas, pero en su esencia era un simple deseo de evitar problemas. Cuando llegaba el fin de semana, se sumergía en el golf, su disfrute personal bajo la apariencia de los negocios. No había señales de que quisiera cuidar de su hijo. Isen declaró públicamente que quería que su hijo adquiriera muchas habilidades para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar, pero delegó la responsabilidad del transporte a Lucy, quien mantenía el hogar. Cuando Lucy mostraba incluso un ligero descontento con la carga, Isen decía: «Estoy dando todo de mí por el bien de Kevin. Ahora es el momento de producir resultados por cualquier medio necesario. Superemos esta prueba juntos», y hablaba apasionadamente, tomando la mano de Lucy cada vez que surgía el tema de nuestro padre. Lucy luchó por afirmarse y, por lo general, asentía con la cabeza en un acuerdo renuente. Isen era experto en interpretar a la persona perfecta frente a Lucy, así que es comprensible que ella estuviera persuadida. Él me reveló su verdadero yo, probablemente porque me veía como el mismo tipo de persona que él. Una vez que me acostumbre al sarcasmo y las provocaciones de Isen, ya no las notaré. Sin embargo, cuando nuestro amado padre falleció, mi corazón casi se rompe. Me llené de una tristeza y un vacío indescriptibles, mientras que Isen exteriormente parecía dolido por el deterioro de la salud de nuestro padre. No pude evitar sospechar que Isen había estado esperando este momento. Esta realización trajo una inmensa tristeza a mi corazón y sentimientos de ira y dolor me abrumaron. Como resultado, Isen heredó la mayor parte de la vasta fortuna de nuestro padre. Había sido bienvenido a nuestra familia como yerno y tenía los mismos derechos de herencia que Lucy y yo. Siguiendo el testamento de mi padre, Isen heredó la mayoría de las acciones de la compañía que administraba mi padre, así como una cantidad significativa de riqueza. Este fue un acontecimiento imprevisto y realmente no tenía palabras. A pesar de mi condición de hijo biológico, creía que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero la realidad era que Isen recibió casi todo. Todo lo que me quedaba era un viejo mini camión caballo de batalla que mi padre había apreciado una vez. Isen actuó sorprendido en público, pero cuando éramos solo nosotros dos, se burló entre risas: «Viniste desde la ciudad hasta este remanso rural, cuidaste a Kevin día y noche, y todo lo que terminaste es este pequeño camión, ¿eh? ¡Qué final tan irónico! Ahora la empresa es mía, y solo te queda la minicamión como herencia». Es como una comedia. Sin ningún intento de ocultar la sonrisa cínica que tiraba de las comisuras de su boca, Isen salió de la habitación. Abrumado por una sensación de vacío, agarré las llaves del minicamión con fuerza en mi mano. El frío metal de las teclas me recordó la dureza de la realidad. Mantén la cabeza erguida, Kevin tenía sus razones. Él no quiso molestarte. Es cierto que la camioneta era algo que papá siempre apreció,
era su amado vehículo. No hay forma de que le falte afecto por ti, mi familia me ofreció un cálido aliento, pero no pude reunir palabras desde el fondo de mi corazón. Sentí como si me hubieran dado un golpe. Entiendo que la herencia material no refleja la profundidad del amor de un padre, pero la realidad de que un hombre como Isen monopolice los frutos del arduo trabajo de mi padre es un insulto insoportable para mí. El problema no es el dinero, me dejó una profunda cicatriz en el corazón confiar la empresa que mi padre había trabajado tan duro para construir a un hombre que esperaba secretamente su muerte. Pero no tengo poder ni medios para cambiar la situación. Mi mano agarró inconscientemente la llave del mini camión que me quedaba. Con el cielo despejado como telón de fondo, decidí ocuparme del mini camión que me quedaba. Este vehículo es lo único que me dejó mi padre. Se siente como si tuviera un significado profundo, pensé. Que si pudiera limpiar mis sentimientos de alguna manera mientras pulía este auto, el trabajo adquiriría un significado adicional. Usé una manguera para lavar cuidadosamente el cuerpo y, después de terminar la tarea, me senté en el asiento del conductor donde siempre se sentaba mi padre y encendí el motor. Fue entonces cuando noté algo diferente en la pantalla del sistema de navegación. Eso es extraño, ¿qué es esto? Por alguna razón, la pantalla de navegación, que normalmente debería mostrar mi ubicación y el mapa cercano, mostraba una sola ruta azul gruesa. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación? Este tipo de pantalla suele aparecer al navegar por una ruta hacia un destino. Cuando verifiqué el destino que se muestra en la pantalla, en lugar de un lugar específico, solo se ingresaron las coordenadas. Seguir estas coordenadas requeriría aproximadamente una hora en automóvil. De todos modos, me gustaría dar un paseo en este camión ligero y ver el lugar. Sin pensarlo mucho, puse el camión en primera marcha y salí de casa. Aproximadamente una hora después del agradable viaje, llegué. ¿Es esto? ¿Podría ser en casa? Inesperadamente me detuve en seco ante la vista que tenía ante mí. En contraste con las casas señoriales de mi ciudad natal, había una casa pequeña y modesta que daba una sensación de calidez. Por lo que miré a mi alrededor, reinó un silencio natural y ni siquiera pude detectar la presencia de nadie más. Salí del camión y me paré frente a la pequeña casa, sintiendo un ligero desconcierto. No pude encontrar ninguna señalización que pudiera simbolizar la casa, pero estaba claro que este lugar que me mostró el sistema de navegación tenía algún tipo de significado. Entonces, me quedé allí sin dar marcha atrás. Con un poco de vacilación, presioné el timbre y cuando la pesada puerta se abrió lentamente hacia adentro, la persona parada allí fue inesperada. ¿Mamá? He estado esperando, Mako. Pasa, querida. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo es que este lugar estaba configurado en el sistema de navegación de papá? Te explicaré todo, pero primero, entra y respira. Siguiendo a mi madre, crucé vacilante el umbral de la casa. El interior era simple pero cálido, un espacio funcional con solo lo esencial para vivir. Mi madre me preparó cuidadosamente el té y entabló una conversación con voz relajada. En realidad, este es el escondite secreto de tu padre. Un escondite. Es la primera vez que escucho que mi padre era dueño de un lugar así. Con una expresión serena, comenzó a hablar con claridad. Este lugar es nuestro lugar secreto al que acudimos cuando necesitábamos nuestro propio espacio o simplemente queríamos disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Cuando parecía probable que una pequeña disputa matrimonial aumentara, nuestra regla era venir aquí a calmarnos. No lo sabías, ¿verdad? Me perdí en la sorpresa y el pensamiento profundo. No tenía idea de que existiera tal regla familiar. Ella continuó hablando, y esto es algo que tu padre quería que tuvieras. Diciendo esto, sacó un sobre marrón y me entregó una carta escrita a mano por separado. El sobre parecía un poco abultado, como si algo hubiera estado bien empaquetado dentro, lo que sugiere que contenía algo importante. Sosteniendo la carta, decidí leerla primero. Para Mako,
Papá te ha causado muchos problemas y te ha hecho soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Quiero disculparme desde el fondo de mi corazón. La carta estaba llena de reflexiones de mi padre sobre errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Tu madre me ha dicho repetidamente que eres tú quien tiene la culpa de dejar el hogar por tu propia voluntad, que un hijo tiene derecho a elegir su propio camino en la vida. De hecho, ambos tenemos nuestra terquedad, pero cuando me enfermé y volviste, fue una sorpresa inesperada y encantadora para mí que no pude expresar directamente. Es solo mi incomodidad. Les estoy profundamente agradecido por apoyar y cuidar a la familia. Esta carta contenía el sentimiento sincero de un padre que nunca antes había escuchado. Las emociones brotaron de lo más profundo de mí, ahogándome la garganta. La carta continuó con un párrafo sobre Isen. A decir verdad, mi desconfianza hacia Isen creció con el tiempo. Es bueno con las palabras, hace que la gente se sienta cómoda, pero a través de mi experiencia en discernir el carácter de las personas, vi claramente su verdadera naturaleza. Sospeché que sus búsquedas nocturnas en la casa eran su forma de comprar la propiedad en secreto. Agotado por el trabajo y el cuidado, había estado demasiado agotado para notar un comportamiento tan astuto, pero ahora conociendo a Isen como lo conocía, este era un relato creíble. No tengo intención ahora de confiarte la compañía, pero en caso de circunstancias imprevistas, he dejado una cantidad sustancial con tu madre para que tú y Lucy no tengan necesidades. Por favor, acéptalo. Miré a mi madre. Ella no dijo nada, solo miró el sobre marrón. Busqué el sobre con vacilación y, al examinar su contenido, confirmé que todo estaba a nombre de mi madre. En voz baja pero firme, comenzó a hablar, incluso si cambiara las cuentas a los nombres de los hijos, se consideraría un regalo según las leyes fiscales, y si estuviera escrito en el testamento, Isen podría usarlo para desviar la herencia. Tu padre, para evitar los ojos de Isen, me había dado secretamente este dinero cuando aún estaba vivo. Lo que estoy a punto de decir es que quiero entregarte formalmente este dinero a ti y a Lucy como un regalo viviente, agregó. Esta explicación llegó a mis oídos, pero mi conciencia no pudo comprender completamente su significado. La cantidad escrita en el libro de cuentas que presentó era una suma inmensa, diferente a todo lo que había visto en mi vida. Papá me dejó este dinero. Esta simple verdad era muy importante para mí. No se trataba de la cantidad. El hecho de que mi padre se hubiera preocupado por mí, no por Isen, quien era visto como el sucesor, me conmovió profundamente. Puede que no hayamos intercambiado palabras sinceras a menudo, pero me enorgullezco de comprender que siempre te preocupaste profundamente por nosotros. Quiero que todo lo que te confié a través de tu madre te sea transmitido. Tómalo como agradecimiento por los regalos que me has dado cada año, y por eso, estoy realmente agradecido. Antes de darme cuenta, estaba llorando en voz alta, incapaz de contener mis emociones. Durante mucho tiempo, sentí que mi padre nunca me entendió realmente, pero estaba completamente equivocado. Él siempre me entendió y me apreció. Debe ser por eso que me confió ese viejo mini camión, creyendo que nunca lo dejaría ir y que siempre lo usaría bien. Mamá, realmente desearía haber podido hacer más por papá, no pude reprimir el profundo arrepentimiento que sentía por dentro, pero mi madre alivió mis sentimientos con una sonrisa amable. Ella me respondió como si pudiera ver a través del profundo arrepentimiento que escondía en mi corazón. Es natural que los niños piensen que podrían haber hecho más al llorar la muerte de un padre, pero le trajiste mucha alegría a tu padre y le diste mucho amor. Eras el mayor orgullo de tu padre. Al escuchar sus palabras, me encontré llorando sin saberlo. Sus palabras estimularon una resolución dentro de mí. Estaba decidido a no dejar la compañía que mi padre construyó para alguien como Isen, que deseaba su muerte. Resolví rebelarme en silencio, idear un plan meticuloso sin dejar que Isen se diera cuenta de que había adquirido una fortuna sustancial. El primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en los que mi padre había confiado, para construir una base para su apoyo.
Acordaron ayudar, respaldando mi postura de continuar con la voluntad de mi padre. De sus reacciones quedó claro que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana actuaron como si me consolaran durante la lectura del testamento, asegurándose de que la atención de Isen no estuviera en mí. Continuaron realizando el mismo acto frente a Isen. Como resultado, Isen está convencido de que ha tenido éxito y me menosprecia con arrogancia. Oye, tú, abandonado por tu padre y dejado a un hombre pobre, ¿todavía tienes la intención de quedarte en esta casa? Ahora soy el nuevo presidente, admite tu derrota y vuelve a casa. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, agitaba la mano con desdén como si estuviera aplastando una mosca pequeña. El comportamiento engreído de Isen desde que asumió el cargo de CEO condujo irónicamente a una atmósfera inquietante en la administración de la compañía. Si bien su alto cargo era bien conocido en toda la empresa, en lugar de cumplir con las responsabilidades que conllevaba, se volvió cada vez más altivo con sus subordinados, lo que provocó conflictos internos intensificados y muchos empleados abandonaron la empresa insatisfechos con él. Incluso cuando se agotó el valioso talento, Isen permaneció incuestionable sobre su dirección, rebosante de seguridad en sí mismo. Aquellos que no pueden captar mi visión superior también podrían renunciar de inmediato, declaró públicamente, continuando tomando decisiones basadas en su propio juicio, sin verse afectado por las opiniones de los demás. A medida que el caos dentro de la empresa crecía día a día, Isen se entregaba a los placeres financieros y a un estilo de vida lujoso, mientras que la pasión que alguna vez pudo haber tenido por el negocio parecía haberse desvanecido en el aire. Cuando lo conocí, realmente parecía una persona maravillosa, era competente en su trabajo e incluso papá lo aprobaba. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Derramaba lágrimas todas las noches, en secreto lejos de los ojos de los niños. No podía simplemente ver el declive de la empresa ante mis ojos. Estaba preparando silenciosa pero seguramente mi próximo movimiento y, finalmente, llegó el momento de actuar. Ese día, salí de casa más temprano de lo habitual y esperé el momento en que Isen llegara a la oficina. Cuando Isen entró en la oficina del presidente, se asombró de verme allí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Había estado esperando su demora, y verme sentado cómodamente en la silla generalmente reservada para el presidente fue una escena inesperada para él. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Cuál es el significado de esto? Que alguien quite a esta persona que no pertenece aquí. En realidad, el que debería irse eres tú, le respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Finalmente has perdido la cabeza? A pesar de su mirada desdeñosa, como si estuviera aplastando un insecto, mantuve la calma y respondí, utilizando los activos que nos legó nuestro padre, he adquirido la mayoría de las acciones de la empresa. Se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de Accionistas y usted fue oficialmente destituido del cargo de presidente, Isen. Lamento decirlo, pero ya no eres el presidente de esta empresa. Espera un minuto, estaba claramente confundido, repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No lo entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pero la herencia dejada por padre no fue solo un viejo mini camión que recibiste. Ese mini camión se convirtió en dinero de una manera inesperada, respondí, sin intención de explicar los detalles sobre el escondite en el que Isen estaba investigando, y ofusqué deliberadamente su respuesta para desviar el tema, lo que solo oscureció aún más la expresión de Isen. El juego ha terminado, abandona este lugar inmediatamente. Primero, por favor, eche un vistazo a esto con calma, dije mientras le presentaba a Isen varios documentos. Cuando Isen los recibió y los examinó, su tez cambió rápidamente y palideció. ¿Qué es esto? Este es el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y este otro documento es el aviso de su despido. Agarrando los papeles, la cara de Isen se puso roja de ira. Aplastó los documentos en sus manos y no pudo ocultar su intensa agitación. ¿Crees que esto se mantendrá? Tomaré medidas legales.
Imperturbable por la amenaza, respondí con calma, por supuesto, proceda con acciones legales. Tenemos una amplia justificación para nuestras acciones. ¿Qué justificación? Has estado detrás de la riqueza de ese anciano y de esta empresa desde el principio, no es más que un acto de celos, Isen. Permítame preguntarle directamente, ¿ha estado desviando activos de la empresa para uso personal y participando en contratos de arrendamiento? ¿Y si lo he hecho? ¿Qué es para ti? Isen perdió visiblemente el color, su rostro se volvió ceniciento por la conmoción. ¿Cómo supiste de eso? Confronté a Isen directamente, enumerando sus actos específicos de mala conducta. Implicaban llevarse a casa computadoras y electrodomésticos proporcionados por la empresa para uso personal. Hay más por aclarar. Las computadoras que deberían estar en la oficina se están utilizando en su hogar por razones personales, junto con televisores y otros electrodomésticos. Tratar la propiedad de la empresa como sus propias pertenencias personales, ¿no diría que esto es suficiente causa justa? Luchando por encontrar palabras, Isen trató frenéticamente de encontrar una refutación. ¿Por qué? ¿Cómo sabes de eso? Cerrando los ojos con Isen, sin darme cuenta de sus labios temblorosos, seguí adelante con más hechos. Deberías haber sido más consciente de tu posición. ¿Te volviste complaciente en el momento en que pensaste que tenías todo bajo control? Continué persiguiendo las acciones de Isen en base a la información de los ejecutivos de la compañía. Después de que el padre falleció, el comportamiento de Isen se volvió cada vez más arrogante. Aunque siempre había sido condescendiente, solía mantener una postura respetuosa hacia sus superiores, pero esto cambió después de convertirse en presidente. Comenzó a transferir responsabilidades a otros, transfiriendo los problemas a sus subordinados mientras disfrutaba de su alto cargo, a veces incluso dormitando en su silla. Esta actitud llevó a empleados leales que alguna vez respetaron al padre a abandonar la organización, frustrados. Isen expresó su disgusto hacia mí. Enfatizó la imposibilidad de que cumpliera el rol de gerente, basado en el hecho de que nunca había trabajado un solo día en esta empresa. Pero piénselo, ¿cómo puede alguien sin absolutamente ninguna experiencia en el manejo de una empresa convertirse en presidente? Es imposible dejar la administración a alguien como tú. Tienes toda la razón, le respondí. No tengo intención de convertirme en presidente de esta empresa. La razón por la que estoy sentado en esta silla es más un mensaje simbólico para ti. En realidad, un nuevo presidente ya ha sido elegido por una junta directiva diferente y ya está desempeñando sus funciones. Aturdido, se quedó de pie con la boca abierta, los ojos redondos de sorpresa. El giro de los acontecimientos fue completamente diferente de lo que había anticipado. Durante mucho tiempo había estado convencido de que yo buscaba la presidencia y había conspirado para reemplazarlo. Como he dicho muchas veces, no estoy detrás de la posición del presidente. Mi único deseo es honrar a mi padre y proteger a la compañía. Dedicó su vida a construir, eso es todo. ¿Quién creería tales palabras floridas? Puede que no lo entiendas. Siempre te has centrado únicamente en la riqueza y el estatus que heredarás de nuestro padre, no en su valor personal, respondí. Después de mi respuesta, Isen se quedó temblando de indignación por un momento, pero luego pareció tomar una decisión y recuperó la compostura. ¿Crees que esto ha terminado y puedes disfrutarlo? Él se burló. Salió de la oficina del presidente con un chasquido. Esa noche, ocurrió un giro inesperado. Lucy arrojó sorprendentemente los papeles de divorcio a Isen, señalando el final de su matrimonio, una consecuencia de las fechorías de Isen en la empresa que llevaron a su despido disciplinario. El sucesor como presidente fue elegido entre los directores que veneraban a mi padre, decididos a proteger lo que construyó, sin importar las dificultades. Sentí que la compañía debería confiarse a alguien que continuara con el legado de mi padre, un sentimiento apoyado por mi madre y mi hermana. Mientras procedía con los arreglos para el despido de Isen, incluida la coordinación con abogados, Lucy se estaba preparando para el divorcio.
El día que mencionó el divorcio, su voz dolida resonó desde la habitación de la pareja hasta la sala de estar, llenando la casa de una atmósfera pesada. Aquí, ¿por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque perdí el título de presidente? ¿Has perdido interés en mí? Manteniendo la compostura pero con una determinación inquebrantable en su voz, Lucy respondió, no tiene sentido que hables de traición. Tú fuiste quien traicionó nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de hija del presidente. Descuidaste nuestro hogar, no hiciste ningún esfuerzo por criar a nuestros hijos y no mostraste respeto a nuestro padre enfermo en sus últimos días. Y al final, intentaste reclamar todo lo heredado de nuestro padre como tuyo. Ahora es el momento de que pagues las consecuencias. Isen no pudo responderle nada. Contemplando el tormento que Lucy debió soportar, preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa, su conflicto interno debió ser inmenso. Sin embargo, gracias a la herencia que le dejó nuestro padre, ella tenía una base financiera sólida para criar a sus hijos después del divorcio. Planeamos vivir una vida pacífica lejos de los conflictos con nuestra madre y hermana. La única preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Isen, pero no le quedan fondos para contraatacar. Perdió una cantidad sustancial por una estafa de inversión e incluso ahora está endeudado. Sus palabras aliviaron esa preocupación. Isen aparentemente había caído en una estafa relacionada con asuntos de herencia. El hombre que decía ser empleado de una firma de corretaje era en realidad un estafador y Isen, seducido por sus dulces palabras, perdió una suma significativa. Este caso ilustra tristemente cómo las personas sin escrúpulos se aprovechan de aquellos que obtienen una gran cantidad de dinero. Isen ahora está experimentando el infierno financiero que creó con sus propias manos. Mientras tanto, llené mis días de satisfacción mientras atendía las necesidades diarias de mi madre. Disfruté del paso del tiempo en paz y logré una vida cómoda sin ningún inconveniente, continuando con mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo encontramos una gran alegría al cuidar a mi sobrino Bob, que estaba muy apegado a nosotros. Su presencia trajo un nuevo tipo de alegría a nuestra vida diaria. Cuando crezca, seré presidente. Quiero ser como el abuelo. Su declaración, llena de la inocencia de los sueños de la infancia, trajo sonrisas naturales a nuestros rostros. Incluso mientras lágrimas tranquilas adornaban bellamente las mejillas de mi madre, presenciando su respuesta emocional, Lucy y yo intercambiamos miradas de conocimiento, y la calidez y el entendimiento mutuo florecieron en nuestras sonrisas. Podrías decir eso ahora, pero no me sorprendería si quieres convertirte en maestro cuando estés en la universidad, le bromeé con un tono ligero, pero mis propias reflexiones sobre declaraciones pasadas similares colorearon la broma, provocando una risa gentil de todos nosotros. Pero no soy muy bueno estudiando, así que tal vez no sea un buen maestro, frunció el ceño y reflexionó en voz alta, su seriedad hizo que el sentimiento fuera aún más entrañable, provocando risas una vez más, esta vez llenas de afecto. En este momento, rebosantes de una sensación de felicidad casi excesiva, nos dimos cuenta de que realmente estábamos viviendo en el presente, sumergiéndonos en la unidad de la familia y listos para aceptar lo que nos depare el futuro. Hola, maravillosos lectores, soy Lucy. Estoy segura de que ya has escuchado suficientes historias de pesadillas sobre suegras, pero hoy te contaré sobre otro pariente, mi prueba de pesadilla Ricky, que en realidad es mi actual esposo Evan. Estuvimos felizmente comprometidos durante unos 3 meses cuando Evan llegó a casa y anunció que su padre quería mudarse con nosotros. Lucy, dijo, fue desalojado y no tiene a dónde ir. No sé qué hacer. Oh, ese fue un requisito bastante específico. ¿Por qué no puede alquilar una vivienda en otro lugar? No tengo ni idea, Lucy, respondió, no tiene mucho dinero y no puede pagar el alquiler. ¿Verdad? Ahora, tal vez por eso fue desalojado en primer lugar. No sé qué hacer. Evan siempre ha estado en una relación difícil con su padre. Para que entiendas mejor la situación, un poco sobre la familia de Evan.
Los padres de Evan se divorciaron y ni siquiera se hablan más. Su madre dejó a su padre después de años de abuso verbal. Ricky era una especie de patriarca firme y siempre humillaba a las mujeres. Conocí a este hombre 2 veces y ahora entiendo por qué la madre de Evan se levantó y se fue. Evan creció viviendo en la familia de su madre, luego en la familia de su padre, donde su padre era muy controlador y nunca dejó que Evan expresara sus emociones. Debido a muchas otras cosas, Evan finalmente tuvo menos contacto con su padre, que ciertamente no cree que sea un problema. Piensa que Evan es débil. Cuando Evan ofreció terapia, su padre simplemente dijo que los hombres no iban a terapia. Ahora hablaban muy raramente, pero Ricky comenzó a hablar con nosotros más a menudo después de mi compromiso con Evan. Era sospechoso. Diría que no me gusta la idea de que Ricky viva con nosotros. Era totalmente propietaria de mi casa y no quería que ningún patriarca intentara mandarme. Pero también quería que Evan intentara ver si su padre había cambiado. Así que le dije, puedes dejar que se quede aquí por un tiempo, Evan, asegúrate de que sepa que no es para siempre. ¿De verdad estás de acuerdo, Lucy? No quiero. Para que te sientas incómodo e infeliz en tu propia casa. ¿Sabes cómo podría ser mi padre? Lo sé, Evan, le respondí, pero han pasado los años y parece que está tratando de hacer las paces. Solo dale una oportunidad y mira. Así que siempre puedes decir que lo hiciste bien, Lucy. Le diré que puede quedarse unos meses, pero si intenta hacer alguna tontería, me lo dices y lo echaremos. Así que Evan decidió darle una oportunidad a su padre y le dijo que se quedara con nosotros. Su padre estaba encantado y le agradeció su ayuda. Pero su madre me llamó personalmente y me dijo que pensaba que era una buena idea, lo que me asustó mucho. Pero no me detuve. Sabía que realmente no iba a ser acosada por Ricky, sin importar lo que me ofreciera, excepto mi suegra de emergencia, Tobe, para que me ayudara si tenía que lidiar con Ricky. Estaba seguro de que todo estaría bien y no habría problemas. Dios mío, estaba equivocado. Ricky se mudó con nosotros e inmediatamente comenzó a criticar mi decoración. Amaba esta casa, pero odiaba la decoración que había hecho en el interior. Levantó la nariz y dijo, ¿quién diablos decoró esta casa? Creo que fuiste tú, Lucy. Ningún hombre viviría en una casa así. Sí, fui yo quien lo decoró. Evan me dijo que hiciera lo que me gustaba, no tenía ninguna preferencia. Oh, por favor, sé que lo presionaste. Evan se comportó de manera diferente y se olvidó de que ninguna mujer debería manipularlo. Pero pronto cambiará. Vine aquí para asegurarme de que ya no lo uses. No estoy seguro de cómo estoy manipulando a mi prometido de ninguna manera, Ricky, y realmente agradecería que no me hables así. Ricky simplemente me ignoró y siguió su propio camino. Fue raro. Lo grosero que estaba conmigo cuando estaba en casa, seguía ordenándome que cocinara para él y le trajera cosas. No soy ama de casa y en realidad trabajo desde casa, pero Ricky me trató como su asistente personal. Finalmente, Evan notó estas cosas y reprendió a su padre. Él dijo, mi esposa no es tu criada, papá. Tienes que dejar de mandarla. Eres un hombre adulto y eres capaz de hacer todo por ti mismo. Las mujeres están hechas para cuidar a los hombres, le prestas demasiada atención a tu prometido, Evan, y aún no estás casado. Mira cómo se quejó de ti y solo han pasado 2 días. Lucy no se quejó de mí, papá. Te veo mandándola. Además, soy su prometido, y ella tiene todo el derecho de quejarse conmigo por las personas que la hacen sentir incómoda. ¿Qué te pasa, Evan? Tienes que hacerle saber que su lugar es mimarla y protegerla, no es la salida. Eventualmente, ella controlará tu vida y te quitará todo. Un día te despertarás y te darás cuenta de lo que tu prometida es una buscadora de oro, y te arrepentirás. Voy a decir esto un día, papá, nunca hablarás de mi prometida así. Ella no es una buscadora de oro, y no la insultarás más.
Esta no es tu casa, así que no puedes decir lo que está pasando aquí. Eres un invitado y debes recordar que no debes dar por sentado nuestra generosidad. Ricky parecía desconcertado por el comportamiento de Evan. Se calló muy rápidamente, pero se sonrojó de ira. Estaba desconcertado al saber que esperaba que estuviera en sus recados como un sirviente. Ya comencé a dudar de mi decisión, al igual que Evan. Discutimos la situación y decidimos darle a Ricky un poco más de tiempo para adaptarse. Los siguientes días fueron un poco mejores. Ricky todavía me estaba mandando, pero no tanto como solía hacerlo. Sin embargo, a menudo lo veía tratando de mover muebles o quitar mis joyas. Simplemente no quería pelear con él, así que evité la confrontación, pero fue un error de mi parte. Unos días después de que Ricky se mudó con nosotros, llegué a casa con mis maletas recogidas y salí al patio. Iba a comprar comestibles y no tenía idea de por qué mis cosas estaban fuera de mi casa. Llamé a la puerta y Ricky salió con una expresión complaciente. Honestamente, estaba muy desconcertado por lo que estaba pasando. Evan ya se había ido a la oficina, así que tuve que hablar con Ricky para averiguar qué estaba pasando. Ricky, ¿por qué mis cosas están afuera? ¿Lo hiciste? Oh sí, fue todo yo, Lucy. Necesitaba asegurarme de que no estabas buscando excusas para entrar cuando te dijera lo que iba a decirte. Honestamente, estaba muy confundido. Ricky, tienes que decirme qué demonios está pasando. Bueno, te estoy echando de la casa de mi hijo. Te irás y encontrarás otro lugar. Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que estaba diciendo. Era demasiado extraño y repentino para que tuviera sentido para mí. Ya me sentía incómodo por el hecho de que Ricky revisara mis cosas y las empacara para mí, pero el hecho más frustrante fue que estaba tratando de echarme de mi propia casa. Tampoco me perdí como lo llamó la casa de su hijo. Me mareé. Miró a Ricky y dijo, debes estar bromeando, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Escuchaste lo que dije, Lucy? Ahora soy el jefe de esta casa, y no dejaré que un buscador de oro como tú se quede aquí por más tiempo. Estás jodidamente loco, Ricky, es gracioso, no puedes echarme de la casa así. ¿Has hablado de eso con Evan? Puedo, y lo haré, Lucy. No necesito el permiso de mi hijo para nada, soy su padre, así que está de acuerdo con todo lo que hago. ¿Pero por qué haces eso? No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene echarme? No dejaré que mi hijo te entregue su casa, él también puede ser un poco ingenuo cuando está contigo. Te he visto manipularlo para que haga el trabajo de una mujer. Necesito salvar a mi hijo echándote. ¿Crees que no sé tus intenciones? Oh, ¿en serio, Ricky? Entonces ilumíname diciéndome cuáles son mis intenciones. No soy estúpida, Lucy, sé que de alguna manera harás que Evan comparta su casa contigo. Conozco a mujeres como tú. Te casarás con Evan por su dinero, y luego te divorciarás de él para tomar su riqueza tan pronto como te cases con él. Vas a hacer que te dé la casa. No voy a dejar que eso suceda, así que tu plan es echarme de la casa, ¿y entonces qué, Ricky? ¿Cómo va a importar eso después de que te eche? Haré que mi hijo me entregue esta casa, él sabe que solo los hombres, si tengo casas, me tomo mi tiempo y lo haré firmar esta casa antes de su boda para que nunca tenga ningún reclamo sobre esta hermosa casa. Literalmente me reí de Ricky cuando me contó su elaborado plan para crear una casa a su nombre. Realmente lo pensó mucho y se le ocurrió un plan que consideraba perfecto. Estaba convencido de que su hijo, al que ya no le gustaba, le entregaría la casa solo porque era un hombre. Se equivocó al pensar que tenía esta casa. Con un gran poder sobre Evan, pronto recibirá el shock de su vida, y eso será por dos razones diferentes. Tuve la primera oportunidad de decirle que su plan no era infalible. Le dije a Ricky que en realidad es un gran plan, pero no creo que funcione en absoluto. Aquí has desperdiciado todo tu tiempo y energía. Oh, no seas inteligente, Lucy,
no te dejaré manipularme a mí ni a mi hijo, voy a atravesar su cabeza más rápido. Lo haré, él verá la verdad y me entregará la casa. No creo que pueda entregarte la casa, Ricky. Es posible que tengas algunas ideas erróneas sobre esta casa. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Ya le pediste a Evan que te hiciera socio propietario? No voy a dejar que eso suceda. No te dejaré robar su casa. No sé cómo podría haber robado esta casa, y no sé por qué sigues llamándola la casa de tu hijo. Ricky, esta casa nunca perteneció a tus hijos. No me mientas, mujer, sé con certeza que no estás alquilando un apartamento, mi hijo dijo que era propiedad personal, así que sé que esta es su casa. Ricky, esta casa es propiedad personal, pero no la suya. La casa es en realidad mía. Soy el único dueño de esta casa. Mi futuro suegro parecía sorprendido cuando le revelé la verdad. Es como si no pudiera entender lo que acabo de decir. Mi suegro superpatriarcal no podía creer que una mujer como yo pudiera tener una casa así. Se quedó en estado de shock por un tiempo, pero luego me sorprendió al estallar en una carcajada. Como dije, dijo que era una buena broma. Lucy, eres una mujer divertida, pero también estás delirando, esta casa no es tuya, pertenece a mi hijo y, como dije, no dejaré que te la entregue. No estoy bromeando contigo, Ricky. Si me dejas entrar en la casa, incluso puedo mostrarte la prueba de que esta casa es mía. Lo obtuve poco después de que Evan me lo sugirió. Es imposible, mientes para deshacerte de mí. Una mujer como tú no puede ser dueña de una casa, estás faroleando, no funcionará conmigo. Entonces, Ricky, ¿realmente crees que estoy faroleando? ¿Por qué no llamamos a tu hijo aquí y le preguntamos si te dirá la verdad? Veamos qué dice. Ricky estaba seguro de que le estaba mintiendo debido a su complacencia. Me dijo que llamara a Evan. Inmediatamente llamé a Evan y le dije que necesitaba volver a casa de inmediato. Evan estaba un poco preocupado y llegó a casa en un tiempo récord. Cuando salió del auto y se acercó a nosotros, notó mis bolsas afuera. Para no perder el tiempo en las tarifas, espera, maldita sea, mi padre hizo lo que, Evan estaba realmente sorprendido y muy enojado. Miré a Ricky y vi que era un poco torpe en su búsqueda para demostrar que era un mentiroso. Olvidó el hecho de que me echó de la casa sin siquiera consultar a Evan. Cuando miró la cara enojada de su hijo, se dio cuenta de que las cosas no serían tan fáciles como pensaba. Rápidamente interceptó la conversación y dijo, Evan, te prometo que tengo una razón para hacer esto. Sé que debería haber hablado contigo, pero ahora soy un hombre en esta casa, hice lo que pensé que era correcto. ¿Qué tonterías estás diciendo, papá? No eres el dueño de la casa, solo eras un invitado, y no tenías derecho a tratar de expulsar a mi prometido de la casa. Vamos, Evan, sabes lo suficientemente bien que siempre seré el dueño de la casa, especialmente desde que estoy aquí. Soy tu padre, después de todo. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Oh, recuerdo todas las tonterías que me enseñaste cuando era joven. Son inútiles y no hacen nada más que hacerte controlar. Me estás preparando para tomar todas las malas decisiones que tomaste para tu propio beneficio. Ricky ahora parecía aún más sorprendido por la forma en que Evan estaba hablando con él. Estaba tan jodidamente orgulloso de mi prometido. Ni siquiera tuve que decir nada en absoluto. Estaba muy enojado con Ricky y lo atacó por tratar de echarme, y se enojó aún más cuando Ricky intentó disciplinarlo y afirmar que era el dueño de la casa. Ricky ahora estaba visiblemente conmocionado y dijo, no puedes hablar con tu padre, Evan, eso no es lo que te enseñé. Veo que tu prometido ya te ha puesto en contra de mí. Ahora estoy aún más convencido de que estoy haciendo lo correcto al expulsarla. Nadie me ha enseñado nada, papá. Hace tiempo que me di cuenta de lo egoísta y egoísta que eres, y no tienes derecho a echar a mi prometido. ¿Cómo diablos crees que es normal? ¿Por qué crees que lo apoyaré, Evan? Tienes que escucharme. Esta mujer ya te está poniendo en mi contra.
Lo vi con mis propios ojos. Incluso si Lucy intentara divorciarse de ti, Ricky pensó que era inteligente en sus explicaciones. Honestamente, todavía no podía averiguar si era tan tonto o simplemente estaba seriamente confundido en mi cabeza. Ni siquiera se preguntó cómo reaccionaría su hijo a su gran plan. Estaba tan seguro de que su hijo estaría de acuerdo con él y me echaría. Bueno, parecía muy sorprendido cuando Evan prácticamente le gritó: ¿cómo te atreves a suponer que mi prometido es un buscador de oro cuando eres tú quien quiere llevarse la casa? Hiciste este gran plan solo para hacer de esta casa tuya, ¿verdad, papá? Evan, estás tomando esto de la manera equivocada. Lucy te quitará esta casa. Tienes que ser el único dueño de este lugar como un hombre. Solo me preocupo por tus intereses. No necesito que interfieras en mi vida, papá. ¿Y por qué demonios asumiste automáticamente que yo era el dueño de la casa? ¿Cómo va Lucy a robar una casa cuando es su propiedad? Sonreí mucho cuando Evan confirmó lo que le dije a Ricky. Para Ricky fue un gran golpe, para todos sus planes no había nada, su nombre ya no estaría en la casa, sus sueños se habían derrumbado. Ricky se sintió un poco conmocionado y no pudo entender lo que tenía que decir. Miró a Evan con una expresión muda y asombrada, deseando que dijera que estaba bromeando. Decidí bailar mentalmente el baile de la victoria y bromear con Ricky, diciendo: eso es todo, Ricky, tu propio hijo lo arregló para ti. Esta casa es mía, no suya. Es imposible, Evan miente para protegerte. No puedes comprar una casa. Oh, cállate, papá, por el amor de Dios. Lucy es perfectamente capaz de comprar una casa por su cuenta, no tiene que robarla a nadie como lo planeaste. Parece que deberíamos echarte en lugar de Lucy. Ricky ahora claramente entró en pánico por la propuesta. Tenía una especie de cicatriz asustada de que lo echaríamos después de este incidente. Solo estuvo con nosotros durante 5 días, así que no podía reclamar gravedad ni nada por el estilo. Ricky sabía que estaba en una mierda profunda, así que trató de desviarse y fingir que no importaba mucho. Se rió nerviosamente y dijo: no bromees con tu pobre padre, no tenemos que hacer nada radical. O sí, definitivamente tenemos que hacer algo radical, como tú. ¿Qué pasa, papá? ¿No puedes soportar el mismo trato que tú? Vamos, Evan, es solo un malentendido. Tu novia es muy inteligente en el manejo del dinero, estoy impresionado con ella, admitió Ricky, tratando de cambiar la retórica. No creo que esté realmente impresionada contigo, especialmente con papá, ya que ni siquiera te has disculpado con ella. Sí, lo siento, Lucy, puedes volver de inmediato, esta es tu casa, después de todo. Ricky ahora estaba cambiando sus tácticas porque no tenía a dónde ir. Sentí su nerviosismo, y le encantó, pero sí pensó que lo dejaría salirse con la suya por tal comportamiento, entonces estaba completamente equivocado y no creí en absoluto su disculpa. Así que grité en respuesta y dije: no sé, Ricky, tienes razón, puedo volver a la casa ya que es mía, pero no creo que puedas. ¿Qué quieres decir, Lucy? El hecho de que acabas de intentar echarme no me conviene, también tocaste mis cosas sin mi permiso, ya no confío en ti en mi casa. Oh, vamos, Lucy, fue un simple malentendido, no lo conviertas en un gran problema, volvamos y olvidemos lo que sucedió. Ya te he pedido disculpas, ¿verdad, Evan? No creo que tus disculpas cambien nada más, papá. Has cruzado los límites y nos has mostrado quién eres realmente. Yo tampoco quiero que estés en la casa, pero es decisión de Lucy. ¿Qué dices, Lucy? Bueno, digo que ya no puedes quedarte en mi casa, Ricky. Te trataré con respeto y te dejaré empacar tus cosas, pero quiero que te vayas hoy. No se te permitió quedarte aquí, de hecho, nunca se te permitió volver aquí por ninguna razón. Sí, eché a mi futuro suegro de la casa. Lo que hizo fue inaceptable y no estaba de humor para dar una segunda oportunidad de que su propio hijo tampoco lo quisiera en casa, lo que selló el trato. Después de un tiempo,
Evan y yo nos cansamos y amenazamos con llamar a la policía si no se iba, lo que lo obligó a ponerse de pie y comenzar a empacar de inmediato. Cuando Ricky finalmente se fue con sus pertenencias, se veía miserable y bajó la cabeza de vergüenza como un último regalo de despedida. Le dijimos que nunca volviera a contactar con nosotros. Evan fue un paso más allá y no lo invitó a la boda. Ricky nos rogó una vez más que tuviéramos una segunda oportunidad, pero eso no sucedió. Rápidamente interceptó la conversación y trató de poner excusas. Evan, actué en tu mejor interés, solo quería asegurarme de que no cometes errores que puedan afectar toda tu vida. ¿Cómo puedes pensar que dirigir mi vida es tu derecho? Evan respondió enojado. Lucy tiene razón, esta casa es su propiedad y ella lo ha demostrado. Actuaste por tu propio interés tratando de hacerme creer que era una cazadora de oro. Eso estuvo mal por tu parte y no puedo perdonarte por eso. Ricky trató de mantener la cara, pero su confianza se desvaneció rápidamente. Yo solo estaba pensando. Evan, debes entender que lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? Evan lo interrumpió. La mentira y la manipulación nunca serán para mi bien. Intentaste controlarme usando mis sentimientos y miedos. No es una preocupación, es una manipulación. En ese momento, me involucré, sintiendo que era hora de poner fin a este dramático conflicto. Ricky, entiendo que estás preocupado por el futuro de Evan, pero debes respetar nuestras decisiones y nuestra propiedad. Tus acciones de hoy nos han convencido de que no me respetas a mí ni a Evan como adultos independientes. Era inaceptable y me temo que no puedes quedarte aquí más. Hay que respetar los límites que establecemos. Ricky estaba de pie, desconcertado y aturdido. Miró a Evan, buscando un aliado en él, pero la mirada de su hijo era inflexible. Papá, Lucy tiene razón. Tienes que irte. Te daremos tiempo para empacar, pero después de hoy no quiero que vengas aquí. Esta es su casa y construiremos nuestras vidas aquí, sin tu intervención. Finalmente, al darse cuenta de que la lucha era inútil, Ricky asintió lentamente. Lo entiendo, dijo, su voz estaba tranquila y cansada. Me iré. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y se volvió. Evan, Lucy, lo siento por todo. Espero que encuentres la felicidad. Sus palabras sonaban sinceras, pero el aire se llenó de tensión mientras se alejaba lentamente, dejándonos procesar las consecuencias de sus acciones. Evan tomó mi mano, su mirada estaba decidida y apoyada. Lo lograremos, Lucy. Todo va a estar bien. Nuestros corazones eran pesados, pero sabíamos que juntos podíamos superar cualquier desafío. ¿Tengo razón, papá? ¿De verdad pensaste que era lo correcto? ¿Qué tonterías dices sobre papá? No eres el dueño de la casa, solo eras un invitado, y no tenías derecho a tratar de expulsar a mi prometido de la casa. Evan continuó, su voz llena de determinación. Vamos, Evan, sabes lo suficientemente bien que siempre seré el dueño de la casa, especialmente desde que estoy aquí ahora. Soy tu padre, después de todo. ¿Olvidaste todo lo que te enseñé? Oh, recuerdo todas las tonterías que me enseñaste cuando era joven. Son inútiles y no hacen nada más que hacerte controlar. Me estás preparando para tomar todas las malas decisiones que tomaste para tu propio beneficio. Ricky ahora parecía aún más sorprendido por la forma en que Evan estaba hablando con él. Estaba muy orgullosa de mi prometido. Ni siquiera tuve que decir nada en absoluto. Estaba muy enojado con Ricky y lo atacó por tratar de echarme, y se enojó aún más cuando Ricky intentó disciplinarlo y afirmar que era el dueño de la casa. Ricky ahora estaba visiblemente conmocionado y dijo que no se podía hablar con tu padre, Evan. Eso no es lo que te enseñé. Veo que tu prometido ya te ha puesto en contra de mí. Ahora estoy aún más convencido de que estoy haciendo lo correcto al expulsarla. Nadie me ha enseñado nada, papá. Hace tiempo que me di cuenta de lo egoísta que eres y no tienes derecho a echar a mi prometido.
¿Cómo diablos crees que es normal? ¿Por qué crees que lo apoyaré? Evan, tienes que escucharme. Esta mujer ya te está poniendo en mi contra. Lo vi con mis propios ojos. Eventualmente, ella se casará contigo y te hará entregarle esta preciosa casa. Vas a perder, Evan, y estoy tratando de evitarlo. Oh, de verdad, papá, pareces tener una idea exacta de cómo Lucy haría suya esta casa. Escúchame, Evan, echemos a Lucy, y entonces puedes entregarme la casa, así tu casa estará a salvo incluso si Lucy intenta divorciarse de ti. Ricky pensó que era inteligente en sus explicaciones. Honestamente, todavía no podía entender si era tan tonto o simplemente estaba seriamente confundido en su cabeza. Ni siquiera se preguntó cómo reaccionaría su hijo a su gran plan. Estaba tan seguro de que su hijo estaría de acuerdo con él y me echaría. Bueno, parecía muy sorprendido cuando Evan prácticamente le gritó y le dijo: ¿cómo te atreves a suponer que mi prometido es un buscador de oro cuando eres tú quien quiere llevarse la casa? Hiciste este gran plan solo para hacer tuya esta casa.